Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Bueno, chicas, gracias. Quiero saludar a todas, no las veo a todas en la pantalla. Qué lindo sería estar en un auditorio, tenerlas a todas juntas. Ustedes saben que yo soy un poco, lo dijo Raquel, soy un poco como punche, así como acelerada, tipo como si fuera de República Dominicana, ¿no? Así que bueno, me encantaría estar cerca de ustedes, poder abrazarlas, darle un beso. Le doy muchas gracias a Dios. Siempre digo lo mismo, doy gracias a Dios esta oportunidad de poder estar, de poder compartir, conocer hermanas tan lindas, mujeres de todos lados. Hay hasta de Rosario, fíjate que no la conozco y está acá cerca, como de México, como de República Dominicana, bueno, de tantos lados, veo de San Luis, bueno, y se irán agregando quizá de Santa Fe y de otros lados, de Buenos Aires y de otros países. La verdad que es una gran bendición, me siento muy honrada, le agradezco a Dios por eso y le agradezco a las hermanas que se han conectado a esta comisión para que podamos compartir este tiempo. Bueno, lo que voy a estar hablando hoy, compartiendo, le voy a pedir a mi hija que la tengo acá al lado que me controle el tiempo, porque ustedes saben que yo pongo play y le doy nomás, ¿no? Que 2025. Bueno, muy bien. 2025, muy bien. Entonces, vamos a estar hablando de el siguiente tema. Me gustaría que busquen papel, lápiz, porque voy dando también ejercicios o actividades para que esto pase, pero queden cosas o estrategias concretas para poder abordarlo al tema. El tema se llama ¿Es posible enfrentar la tristeza? Como dijo Mirta hace un ratito cuando me presentó, Dios en su gracia, en su misericordia, ha permitido que surjan estos dos libros, uno que escribí, después más adelante las chicas lo van a comentar. Es posible enfrentar la ansiedad, es posible enfrentar la tristeza. Entonces, bueno, en este momento me pareció oportuno, las chicas me dieron como un tema abierto, me pareció oportuno que podamos compartir este tema. ¿Por qué razón? Bueno, quizás por este momento que estamos viviendo en todos lados del mundo. Ustedes saben que estamos en plena pandemia, de paso contextualizo este mensaje porque si queda grabado y otro lo escucha. Estamos en plena pandemia por este virus llamado COVID-19. Y bueno, y cada uno en distintos países y de distintas modalidades hemos tenido que enfrentar diversas circunstancias que la vamos a hablar un poquito más adelante, que probablemente han producido en algún momento en este tiempo. Ustedes saben que el 11 de marzo fue declarado por la Organización Mundial de la Salud, fue declarada la pandemia en el día 11 de marzo del 2020, y bueno, por ejemplo, aquí en Argentina, el 19 de marzo se comenzó con el aislamiento obligatorio, social obligatorio. Pero bueno, en los distintos países ha sido diferente, pero a mí me gustaría que esto que hablemos hoy pueda trascender el tiempo de la pandemia y que nos quede una enseñanza para nosotros acerca de esto, ¿no? De que es posible enfrentar la tristeza. Entonces, voy a comenzar definiendo qué es la tristeza. Por eso digo, chicas, busquen papel, lápiz, les doy tiempito para que puedan anotar los distintos conceptos. Si escuchan bien, se salvan de comprar el libro, porque casi que hablo un poquito de eso, así que bueno. ¿Qué es la tristeza?
Ustedes saben que la tristeza es una emoción y le voy a poner 3 nombres. Emoción que se llama básica, funcional y reactiva. Ahora voy a explicar por qué estas 3 cosas. Básica, funcional, reactiva. La tristeza, como toda emoción, por ejemplo, el enojo, la ira, la ansiedad, el miedo, acá estamos hablando de la tristeza, también puede ser la alegría, es una emoción y se llama básica porque cuando nacemos, nuestro cerebro, este órgano que está acá dentro del cráneo, es un cerebro, un órgano muy noble, un órgano muy sensible, ya tiene las neuronas y las sustancias y los núcleos que están relacionados con todas las emociones, sobre todo lo que se llaman emociones básicas, dentro de las cuales está la tristeza, está el miedo, está la alegría, está el enojo, se llaman emociones básicas. Es muy importante saber esto, que en el momento que nacemos, ya nuestro cerebro tiene, se los voy a dar de nombre nomás, pero esto no es tan importante que lo sepan, tanto sean los lóbulos prefrontales, los que se encuentran aquí atrás de nuestra frente, como una zona del cerebro que se llama cerebro límbico o emocional, que está en la parte más profunda. Desde que nacemos se va formando ya en el vientre de nuestra madre, en los primeros meses, sobre todo fundamentalmente del desarrollo, se comienza a formar el cerebro. Cuando nacemos, las estructuras neurológicas que tienen que ver con las emociones ya las tenemos. Esto es muy importante saberlo porque a veces uno cree que las emociones son esotéricas, vienen de afuera para adentro, no se están inventadas por uno. No. Nuestro organismo está preparado para responder con emociones, por eso digo, primero es una emoción básica, porque desde que nacemos ya nuestro cerebro está preparado para que, por ejemplo, respondamos con tristeza ante determinadas situaciones. Básica. Después dice funcional. ¿Por qué decimos funcional? Porque esta respuesta, en este momento estamos hablando de la tristeza, tiene una función. Es decir, las emociones para el ser humano tienen una función. Probablemente, lo más probable es que la emoción te está señalando o te está indicando algo que hay que tener en cuenta. Entonces, por un lado, es básica porque nacemos con la capacidad de que aparezca esta emoción, las emociones básicas que les quiero nombrar, tristeza, alegría, enojo, miedo, son 4 de las emociones básicas que existen, que normalmente las conocemos porque las vivimos. Después decimos que es funcional porque tiene una función, nos da una señal para que uno pueda acomodarse o adaptarse a la situación. Ahora lo voy a explicar más ampliamente. Y después dije que es reactiva, como lo dice la palabra, es decir, en respuesta a. Es decir, la emoción viene en respuesta a. Es básica, sí o sí la vamos a sentir, y es funcional. Tiene una función, tiene un objetivo, nos señala algo, nos indica algo para que nos podamos de alguna manera adaptar. Con respecto a la tristeza, ¿cuándo aparece esta emoción tristeza? ¿En respuesta a qué? Escuchen 3 cosas que les voy a decir. Pérdidas, situaciones aversivas, que le podemos decir también desagradables, o daños percibidos. Ante estas situaciones que nos suceden a lo largo de un día, a lo largo de una semana, a lo largo de 3 meses, a lo largo de una cuarentena, a lo largo de la vida, nos suceden muchas veces situaciones como esta. ¿Cuáles? Pérdida, situaciones desagradables o daños percibidos de alguna manera. ¿Cuál es la emoción que aparece a partir de eso, chicas? Es tristeza. Quiere decir que si en algún momento de la vida vos o yo nos sentimos tristes,
consideremos que la tristeza es una señal que nos está mostrando que algunas de estas cosas quizá han estado o están pasando en nuestra vida. Cuando hablamos de las pérdidas, podemos estar hablando de la pérdida de un ser querido, y ahí sí que ya estamos como en un subtítulo de lo que sería la tristeza, y lo voy a dejar quizá un poquito aparte, porque es el duelo, es decir, cuando perdés un ser querido y te encontrás triste, bueno, tiene que ver con algo muy real, que es lo que se llama duelo. Hay personas que están viviendo un duelo que más o menos dura normalmente entre 6 meses y un año, y a veces vienen al consultorio y dicen: doctora, me siento triste, estoy con mucha tristeza, con mucho desgano, y bueno, y uno pregunta, ¿a partir de cuánto? Entonces te señalan la muerte, la pérdida de un familiar querido, y entonces vos decís, bueno, pero estamos a 3 meses de eso. La tristeza es algo coherente, es algo reactivo con respecto a esa pérdida, porque, bueno, te está marcando que hay que hacer una nueva adaptación a una situación donde esa persona ya no está, hay que elaborar un duelo, una pérdida, así que eso es un tipo de pérdida. Pero a lo largo de la vida vivimos distintas pérdidas. Por ejemplo, si consideramos este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia, bueno, hemos atravesado pérdidas. Acá muchas comentaron hoy que, por ejemplo, yo fui abuela y el nieto nació en tal lado y todavía no lo pude ver. Hay otras pérdidas que pueden darse, por ejemplo, en una familia, cuando uno tiene una estructura de familia. Hoy le presenté a las chicas que organizan, le presenté a mi hija Marianela, que está acá conmigo. Bueno, cuando ella tenía 18 años, ahora tiene 27, decidió ir a estudiar odontología a Rosario, otra ciudad. Bueno, la familia hubo una pérdida que la noté mucho, chicas, porque quiero que ustedes me entiendan esto. En esta casa éramos 2 varones, mi esposo y mi hijo, y 2 mujeres, mi hija y yo. Y cuando mi hija se fue a estudiar odontología a Rosario, ¿quién quedó en la casa? ¿Ustedes saben lo que era una mesa a la noche, a la mesa cenando? Un varón, mi esposo, un varón, mi hijo y yo. Era un aburrimiento total. La mesa duraba, imagínate, 5 o 10 minutos, se comía todo rápido, no había... Y la verdad que eso fue un impacto. Fue una pérdida. Ahí hubo un momento donde, y honestamente sí, y hay muchas de acá que me están escuchando que son testigos, que he pasado un tiempo difícil, de tristeza, bueno, hacia una nueva adaptación. Una familia, vuelvo a repetir, tus hijos se casan, se van a vivir a otro lado, quizá hay una situación disruptiva en la familia, una separación, bueno, cosas que nos van pasando. Pérdida, cada vez que pasamos de una etapa a otra etapa. Si acá me están escuchando chicas, adolescentes o jóvenes, cuando terminan la etapa de ser dependientes de los padres y entran a ser independientes y autónomas y tienen que empezar a trabajar para que ingrese el dinero para el autosostén. O, por ejemplo, hay mujeres que están en etapa de estar recién casadas, no tienen hijos, de golpe hay un cambio, una adaptación, aparece un niño. Bueno, hay un cambio de la situación anterior y a veces dicen, uy, pero ¿cómo, Mónica? Yo estoy con un hijo, mi primer hijo lo estaba esperando y a pesar de eso me siento triste. Bueno, lo que pasa es que hay una situación de cambio, de un matrimonio que venía el día que a la noche había una fiesta, quizás podía dormir hasta la 1 de la mañana, y vos sabés que cuando hay un bebé ya eso no pasa. Vos venís, te acostás todo en silencio para que el bebé no se despierte y ya la estoy preparando a mi hija, ¿no? Y entonces cuando vos lo acostaste ahí y vos te vas a ir a dormir porque te quedaste a la noche por algo, el bebé, ¡guau, guau! Yo le voy a decir, no, por favor. Bueno, y ahí hay la adaptación a una situación nueva y a veces también se vive con cierta tristeza. Es decir, son situaciones de pérdida. Si alguna de ustedes está en la etapa del climaterio, ¿no? Hay una disminución de estrógenos, hay un cambio de la estructura de nuestro cuerpo, bueno, muchas cosas que vamos viviendo
¿Y qué pasa? Si uno no entiende que estas situaciones de pérdida pueden producir tristeza, se le agrega que a la tristeza uno le agrega su forma de pensarla, ¿no? Como diciendo, pero ¿cómo es posible que me sienta así? ¿Cómo es posible yo que soy cristiana, yo que leo la Biblia, yo que oro, yo que creo en Dios, yo que me reviso mi vida de abajo a arriba, de arriba a abajo, examíname, Señor, tú me conoces de adentro a afuera, ¿y cómo puede ser que me sienta triste? Bueno, es que la tristeza es una emoción humana. Y entonces yo digo, si ustedes leen el libro de los Salmos, que seguro que lo han leído, para mí es como la enciclopedia de las emociones. Entre otras cosas lo vemos a David en todo, en la victoria, en la alegría, en la tristeza, en el llanto, en el insomnio, en el dolor. Bueno, entonces Dios creó nuestras emociones y ahí en la Biblia lo ha dejado plasmado realmente, por ejemplo, entre otros libros, en el libro de los Salmos. Pero también dije situación aversiva o desagradable. Y de hecho hemos pasado, pasamos y pasaremos, chicas, a lo largo de la vida, situaciones que son desagradables. Relacionado también con esta etapa, quizá situaciones en cuanto a lo económico, las personas que trabajamos de manera independiente, nuestros ingresos quizás se han modificado, uno tiene que hacer nuevas adaptaciones. Imagínense que mi esposo es geriatra, es decir, justo los pacientes de él son los mayores de 65 años, que son los que tienen el mayor aislamiento social. Así que bueno, uno tiene una situación que es difícil, es desagradable. A veces hay situaciones desagradables en la familia, discusiones, temas en los cuales son complejos, que tenemos que abordar a nivel familiar, a nivel personal, en nuestro trabajo, en cualquier institución en la cual pertenecemos, y terminan siendo situaciones desagradables, significan que no nos agradan del todo. ¿Qué puede pasar? Y puede pasar como emoción, vuelvo a decir, básica, reactiva y funcional, es decir, tiene una función, que tengamos tristeza. Entonces, es importante, vuelvo a repetir, saber esto para que no le agreguemos a la tristeza otro tipo de pensamiento que a su vez nos tire más para abajo. Ya lo voy a explicar más adelante. Y en cuanto a los daños también, ¿no? Más o menos lo mismo. Por ahí hay personas que nos dicen cosas que nos ofenden, quizá la persona lo dice con intención, lo dice sin intención. A veces hay cosas que no nos caen bien de nuestras autoridades. Yo siempre digo, cualquier tipo de autoridad, ya sea nuestros gobernantes, nuestros jefes, autoridades bueno, son situaciones desagradables para uno, que uno tiene que pasar y nos producen tristeza. Bueno, hay que aprender, hay un tema, ¿no?, importante con respecto a la tolerancia a la emoción que no es del todo agradable. A veces sucede que tenemos una baja tolerancia a la emoción que no es del todo agradable. Y les digo que ese es un indicador de inmadurez, ¿no? Tanto sea de la personalidad, y si lo hablamos espiritualmente también podríamos decir, pero la baja tolerancia a la emoción negativa. Hay que ejercitar esta tolerancia a la emoción negativa, como puede ser la tristeza. Y cuando digo funcional, acá tengo anotado algo que me parece muy importante. La tristeza es para nosotros una señal que nos está diciendo, tenés una necesidad, Mónica, o tenés una necesidad, Raquel, o tenés una necesidad, Liliana, o quien me esté escuchando, Mirta, o quien sea. La necesidad es de tomarte un tiempo para cuidarte y para recuperarte. Yo siempre lo digo así, ¿no? La tristeza es una emoción que es como si vos vas con un ejército, estás yendo a la batalla, y de golpe hay situaciones de pérdida. Entonces, con la tristeza es como decir, venite a la retaguardia a repensar lo que está pasando. Entonces, la tristeza es como una señal que dice,
ojo, hay una necesidad, que la necesidad es tomarte un tiempo para cuidarte y para recuperarte. Bien, ahí definí emoción, ahí definí tristeza. Es una emoción que aparece ante una situación de pérdida, una situación aversiva o desagradable, o un daño que uno ha recibido. Cada uno lo puede instalar en el lugar donde lo ha vivido. Quizás es bueno hacer este ejercicio, ¿no? Yo el sábado estuve en un Zoom, en un taller de la iglesia de Aedo, que alguna de las que está aquí participó, y como era un taller le hice hacer el ejercicio. Piensen en esta última semana un momento donde se han sentido tristes, y ahí estaría bueno pensar y ubicar cuál es la situación o cuáles han sido los pensamientos que están relacionados con esa emoción tristeza. Entonces, la tristeza es una emoción básica, no podemos vivir sin tristeza cuando hay situaciones de pérdida, de daño o situaciones desagradables. Es una emoción reactiva, es decir, en respuesta a estas cosas, y es funcional, es decir, tiene una función, que es de darte una señal, alerta, para, es un momento de cuidarte, es un momento de recuperarte. Ahora, quiero explicar que la emoción, cualquiera de las emociones, estoy hablando de tristeza, pero si habláramos de ansiedad, miedo, enojo, podríamos tomar igual. Me gustaría que lo imaginen como hay tres elementos o componentes que se engranan, como tres engranajes en estas emociones, que son estos tres que voy a mencionar: el cuerpo, las conductas y los pensamientos. Es decir, hay un engranaje de los tres que hay que tener en cuenta cuando abordamos las emociones. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a cómo vamos trabajando los tres engranajes, el cuerpo, las conductas y los pensamientos, depende de que esta emoción, llamémosle tristeza, se intensifique, se haga más potente, perdure más en el tiempo, se establezca quizá como algo crónico, a veces como algo crónico y un poquito, llamémosle, atenuado, pero que perdura en el tiempo. A veces yo digo como un sentimiento grisáceo que uno le va quedando, ¿no? de tristeza permanente. Quizá en psiquiatría se llama distimia, eso, más crónico. Pero bueno, por eso quiero enseñarles que trabajando estos tres componentes, el componente del cuerpo, el componente de las conductas y el componente de los pensamientos, ustedes y yo estamos trabajando sobre las emociones. En este caso voy a dar ejemplos específicos de la tristeza. Bien. Le voy a pedir a Paulina, que la estoy viendo de Costa Rica. Paulina, ¿se va entendiendo? ¿Voy expresándome bien, te parece? Sí, muy bien. Así está puedo muy tener claro. un retorno, porque como... Ok, porque si estaría en un auditorio, por lo menos, viste, hacen así y uno las ve, pero bueno. Sí. Bien, sigo entonces. Con respecto a la tristeza, voy a hablar primero de algo que tiene que ver con el cuerpo, luego voy a hablar de algo que tiene que ver con la conducta, y voy a terminar con un pensamiento, con lo que a mí me parece un engranaje esencial, que es lo que tiene que ver con los pensamientos. ¿Qué pasa con la tristeza y el cuerpo? Voy a preguntar a alguna de las que está presente que se anime. ¿Hay una manifestación de la tristeza en el cuerpo, que es como sucede en todas las emociones, pero vamos a hablar de la tristeza, que es en el rostro? ¿Alguno se anima a describir cómo es el rostro triste? A ver, no te hagas problema porque te miran nada más que más de 100 personas que quizá ni te conocen. Eli levantó la mano. Adelante. ¿Quién? Eli. Eli, ¿a dónde estás, Eli? Bueno, Eli, a ver. Habla, Eli. Habla, conectale el micrófono, así aparece Eli en la pantalla.
Bueno, se ¿Cómo es fue la él. cara triste? La cara triste, a Gaby, ver. Gaby, abrila con la pantallita y la manito, dale, dale. Buenas noches. Buenas noches, Diana. ¿Cómo les va? Les saludo de Ecuador. Bueno, doctora, la cara triste, pues, como que los ojos pierden un poco el brillo. Me pasó, ¿no? En lo particular, empecé a adelgazar. Todo lo que era el rostro se empezó como a hacer mucho más fino, mucho más delgado. Casi ya no tenía color en el rostro, estaba siempre muy pálida, tenía unas ojeras terribles. Y mi oración era todo el tiempo: Señor, por favor, hermosea mi rostro, le decía yo, porque me veía y yo mismo me daba pena de verme como estaba, pero Bueno, eh, ahí, un segundo. ¿Quién está hablando? Repetime tu nombre. Gaby, Gaby de Gaby. Ecuador. sí, Gaby, escucha, dijiste los ojos como con poco brillo. Hay algo que se ve mucho en los emoticones. ¿Cómo están los labios en la tristeza? Las hacia abajo. comisuras de los labios para Hacia abajo. abajo. Los ojos, vos vas a algún lugar y entra una persona que está triste y bueno, la reconoces quizá, ¿no? Las comisuras de los labios para abajo, los ojos entreabiertos, quizá el rostro así también para abajo, a veces las cejas, si no te hiciste mucho botox, la ceja se va para arriba, la parte interna de la ceja, ¿no? Como una tristeza, y bueno, y después con el paso del tiempo, como nos contaba Gaby, se puede ir todavía intensificando más con la cara pálida, el adelgazamiento, que ahí ya estaríamos un poquito más avanzados de lo que quiero hablar, simplemente de la respuesta básica primera de la tristeza ante la situación de pérdida, de daño o la situación desagradable. Entonces, fíjense que, gracias Gaby, de Ecuador. Quiere decir que en Ecuador la tristeza, igual que en Argentina, pareciera, y que en todos lados, porque es así, chicas, porque es el cerebro el que tiene ahí la base neurológica de la tristeza. Entonces, quizás sin darnos cuenta, el rostro aparece, esa es la parte de la manifestación en el cuerpo, por ejemplo, el rostro triste. Y yo te voy a explicar por qué. Y me gustaría que lo tengas en cuenta esto. Porque en el rostro triste, que es la manifestación, una de las manifestaciones corporales de la tristeza, tiene una función. Acá donde digo la tristeza como cualquier emoción es funcional, porque tiene una función. Y acá la función es social. Escuchame lo que te digo, social. Cuando vos entrás a algún lado o hablas con alguna persona y tu cara tiene alguna característica de tristeza, se nota, aunque vos lo quieras disimular, ¿qué pasa? Alguna persona te va a decir, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Estás triste? Y claro, como uno siempre tiene que estar, viste, like, tiene que estar up, tenés que estar como estás en la foto de los perfiles. Chicas, yo no soy como la foto de mi perfil, ¿eh? Yo cuando ustedes me ven fuera de acá, bueno, algunas me conocen fuera de acá, nada que ver, ¿eh? O el perfil de la foto, ¿no? Que ahí es cuando grabo algún mensaje y aprovecho a la persona que me grabe, que me saque alguna foto. Pero uno no es una foto, uno es una película. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos estás con cara triste, alguien te pregunta, uy, ¿qué te pasa? No te veo una buena cara. No, nada, no me pasa nada. No. Te enseño. Eso es parte de la inteligencia emocional. Hay que aprender a identificar si tu cara implica tristeza y una persona es tan amable que te dice, ¿qué te pasa? No te veo bien. Animate, mi hermana, a ser honesta. Animate a decir, mira, sinceramente me siento triste. No te digo, viste, publicarlo en el diario, poner una pancarta o sacarlo en la revista de la iglesia o del instituto al cual pertenezcas. No, pero si alguien te pregunta con amabilidad, sé honesto. Probablemente esa persona se quede helada, ¿viste? Porque estamos acostumbrados a decir, bien, estoy bárbara, estoy re bien, ¿viste? Y no estás bien. Pero cuando vos te animás a decir, vos sabés que me siento triste o sabés que no me siento del todo bien,
vos que permitís la función social de la emoción, en este caso de la tristeza. Quizá la hermana te diga, voy a orar por vos. Bueno, gracias, esa es la función social. Quizá la hermana te abrace y vos digas, qué bien. Quizá la hermana diga, ay, pero contame qué te pasa. Y bueno, dé para contarlo o no, mirá, esto que me pasa es algo muy personal, pero igual te lo digo y ya que me lo preguntas, te pido que ores por mí. ¿Y qué permite? Que uno reciba porque vuelvo a decirte, la tristeza es una señal que está indicando cuidarte, recuperarte. Y a veces para cuidarte somos seres sociales. Por eso dicen ahora, mejor no hablar tanto del aislamiento social, ¿no? Sino del aislamiento físico, porque nos tenemos que aislar, pero estamos fomentando permanentemente estar en contacto con otros. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y necesitamos de la otra persona. Entonces, una característica de la inteligencia emocional es tener coherencia entre lo que muestra mi rostro y lo que yo digo. Y tener la capacidad de decir, mira, honestamente estoy triste. Y a veces te digo la verdad, que te podés encontrar con grandes sorpresas, ¿eh? Gente que cuando le decís la verdad, estoy triste, se queda congelada, que no sabe qué decirte, como gente que vos quizás ni te lo pensabas, y de golpe te dicen una palabra, o te dicen, mira, a mí me pasa lo mismo, o me pasó lo mismo hace un tiempo, esto me ayudó, y vos estás cumpliendo una de las funciones que tiene la emoción, que, como por ejemplo la tristeza, que es una función social, ser acurrucado, ser protegido, ser querido y sentir ese cariño por el otro. Así que fíjate qué importante. A nivel del cuerpo también puede aparecer algo como esto, ¿no? De la tristeza, como los músculos se ponen hipotónicos, uno está un poquito más caído, quizá el corazón late un poquito más lento, puede haber quizá pérdida del apetito, eso también. Por eso digo, la tristeza es una señal que indica que tenés que cuidarte, que tenés que recuperarte. Eso a nivel del cuerpo. Con lo cual estoy diciendo, presta atención a estas cosas, porque si te estás dando cuenta que tenés poco apetito, y bueno, regulariza tus comidas, por ejemplo, esforzate a comer desayuno, almuerzo, merienda y cena. Si vos decís, no, pero no tengo ganas de comer, bueno, come igual aunque no tengas ganas, porque tu cuerpo te está diciendo, cuídate. Con respecto a las conductas, dado estas características del cuerpo, en general, ¿cuál va a ser la conducta? ¿Quién se anima a participar? ¿Cuál puede llegar a ser una conducta relacionada con la tristeza? Levante la mano, activa el micrófono y habla. Sí, Ofelia. Ofelia, Ofelia. Aislarse. Muy bien, aislarse, justamente, aislarse. Erika. El sueño también puede ser. Exacto. El sueño, es decir, me voy para adentro, me voy para la pieza, me voy para la cama. la desgana, ¿Alguna más quiere bien. ¿Cómo? El estar desganado sin querer hacer nada. Exactamente. Bueno, ya con eso estamos bien, con esas tres. Voy Excelente. buscando la cama, no tengo ganas de hacer nada, me va dando sueño. El llanto. Bueno, entonces ahí empiezo algo muy importante que lo voy a enseñar prontamente, que es también cómo comienzo a interpretar o a pensar eso. Porque empiezo a decir, uy, no, pero mira, estoy triste, no tengo hambre, estoy desganada, me voy a la cama, y ahí hago un salto a la conclusión, ¿no? Uy, me voy a la cama, me voy a deprimir, me voy a la cama, me voy a enfermar, me voy a la cama, me voy... Entonces, no me permito prestar atención a la señal. La señal me está diciendo, cuídate y recuperate. Quizá una de las maneras es prestarle atención a eso, y por ahí estoy un poquito desganada, y bueno, me voy a la cama. ¿Quién no en cuarentena? A mí me pasó, te dicen, se me desorganizaron los horarios al principio, ¿no? Con la cuarentena estricta. Tenía mucho sueño, dormía mucho, y sí, por supuesto, si el organismo
propio el organismo que hizo. Y bueno, adaptarse a una situación donde había mucho tiempo libre y pocas cosas para hacer. Entonces voy a decir, bueno, o como mucho o duermo mucho, y bueno, por ahí elijo dormir mucho porque como mucho, después tengo que hacer dieta y es peor. Bueno, entonces uno dice, bueno, la conducta hay que prestarle atención. Y quiero decirte esto, no te acuses tanto por una conducta que puede estar en coherencia con la emoción tristeza. Y tengo un poco de desgano, y bueno, busco quedarme un poquito más en la cama, las cosas que antes hacía voy haciéndolas menos. Es decir, primer cosa, aceptalo que dentro de la emoción tristeza está el cuerpo, están los pensamientos y están las conductas. Y cuando estás con estas conductas, comprendelo como una señal que te está diciendo, cuídate, recuperate, tómate tu tiempo. Ahora, como digo esto, también digo que con el paso del tiempo hay que ir abordando esas conductas, porque a veces puede darse que, es verdad, el tiempo va pasando, uno va dejando una cosa, va dejando otra cosa, va dejando otra cosa, y cuando menos se descuida, pero ¿cómo? Si yo antes cuando me levantaba, yo lo escribo en el libro a esto porque me parece algo muy, muy lindo. Yo soy argentina y ustedes saben, bueno, hoy tengo café, pero en general me gusta mucho el mate. Acá hay muchas argentinas que lo saben o me conocen. Y entonces yo siempre digo, el mate, con el tema de la posmodernidad y la pava eléctrica, te sacó lo ritual del mate, ¿no? Que vos ponías, a veces yo intencionalmente vuelvo al ritual de la pava en el fuego, del mate, porque vos ponés la pava eléctrica en el punto justo para el mate. Entonces ya ni siquiera tenés que prestar atención. Mientras que ponés la pava, ya te ponés a lavar algo, a ordenar algo, y ese tiempo, ¿no?, que uno le dedica al momento de hacer un mate, de preparar un té, bueno, y uno dice, vos sabés, Mónica, que cuando yo me despertaba me gustaba, ¿no?, el momento de prepararme un mate, de hacerme un café, de sentarme, y así fui dejándolo, y así fui dejando esto, y regando las plantas, hay personas que me dicen, yo no estaba durante el día sin ponerme el labial, y ahora yo el labial ya no lo uso más. Bueno, ahí yo te voy diciendo, fíjate cómo a través de la conducta podés actuar sobre la tristeza. Primero, aceptar la conducta como una forma de la tristeza, pero también date cuenta que con el paso del tiempo uno puede ir haciendo un retorno progresivo a las actividades que fue dejando. Un retorno progresivo a las actividades que fue dejando. No lo voy a tomar como texto a esto para leer, pero les invito que busquen en la Biblia el relato del profeta Elías, cuando con miedo él entra como en un episodio depresivo y se está escapando porque tiene miedo por su vida, y ustedes van a ver cómo él lentamente, Dios se acerca a él y va recuperando, ¿no?, el apetito, las ganas. Hay un proceso lento que se describe muy bien, no es la lectura que hoy voy a tener, pero quería enseñárselos. Así que la combinación entre aceptar la situación y también entre decir, bueno, no, voy a ir decidiendo, ir tomando, y en esto te pido esto, que seas progresiva, no decir, bueno, mañana salgo y camino y me pongo el labial, y no, porque lo más probable es que como venís sin ganas, no logres todas las metas que te propongas y eso te tire para abajo. Hacerlo de una manera lenta y de una manera progresiva. Eso a nivel de la conducta. Y ahora paso a nivel de los pensamientos. Fíjense que son 3 engranajes que se potencian entre sí. Y cuando ustedes actúan sobre estos engranajes, están actuando sobre la tristeza, para que se incentive más, se atenúe más, o para que por el contrario uno la pueda ir atenuando o potenciando. Son 3 engranajes: el cuerpo, ya lo dijimos, las conductas, y ahora voy a hablar de los pensamientos. Para hablar de los pensamientos, voy a hablar de 2 tipos de pensamientos
que están relacionados y que potencian la tristeza. Para eso sí, chicas, les voy a pedir que si tienen la Biblia, abran las Biblias. Primero en el libro de Éxodo, fíjense, Éxodo, vamos a leer varios versículos. Vamos a poner primero Éxodo capítulo 15 y vamos a irnos al versículo 24. Ahí estamos en el marco del pueblo de Israel. Cuando salió, Dios lo liberó de la esclavitud de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. Voy a leer rapidito, pero fíjense, el 15:22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, recién cruzaron el Mar Rojo, recién acababan de, vivir un milagro contundente, la liberación de la esclavitud, el Mar Rojo que se dividió y el hecho de que cruzaron, recién había pasado eso. Versículo 22 del capítulo 15 de Éxodo. Salieron al desierto de Sur y anduvieron, escuchen esto, 3 días, 3 días, por el desierto sin hallar agua. El versículo 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Ustedes saben que hay un texto en la Biblia que dice, lo dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando Jesús habla del corazón, no habla de este órgano corazón que tenemos al lado izquierdo, que late y lleva sangre para que vaya la sangre a todo nuestro organismo, sino que habla de esa dimensión no tangible del hombre, que es justamente los pensamientos, las emociones, que se terminan traduciendo en conductas. Murmurar, acá ellos están murmurando, pero es porque lo pensaban de esa manera. Entonces, ¿qué hacían? Murmuraban. Acababan de vivir una victoria importantísima. 3 días de andar y ya estaban murmurando. Bueno, ¿qué pasó? Hubo agua. Si hacemos el 16:2, está bien, ya tuvieron agua. Pero ¿qué pasa? Dice que, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Qué le faltaba ahora? Le faltaba comida. Ok, vino el maná. Primero te faltaba agua, después te faltaba comida, vino el maná. Murmurar. Era la metodología que el pueblo de Israel tenía. Iba y murmuraba. En el 17 ya hubo agua, ya hubo comida. Bueno, y ahora en el 17 dice, así que el pueblo tuvo allí sed, otra vez sed. ¿Y qué hizo? 17:3. Y murmuró contra Moisés. Fíjense, ¿no? Murmurar. Tal es así que Moisés en el 16:8 dice, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. La última parte del 16:8. Bien. ¿Por qué hablo de murmurar? Vieron que murmurar es hasta onomatopéyico, ¿no? Es como murmurar, como que estoy dale que te dale con el mismo tema. Bien, porque esa es una de las características del pensamiento en la tristeza, es la rumiación. Yo viví una pérdida, yo viví una situación aversiva o desagradable, yo viví un daño, alguien me ofendió, alguien dijo algo, hizo algo que a mí no me gustó, y yo estoy todo el día murmurando adentro de mi mente, rumiación, murmurando ese tema. Es decir, siempre doy este ejemplo. A la mañana, este ejemplo lo suelo dar, ¿no es cierto? A la mañana, en otra época que yo compartí el consultorio con mi esposo, porque ahora yo trabajo acá en mi casa, tengo el consultorio acá, pero en un momento dado yo compartí el consultorio con Guillermo en otra clínica. Él tenía su consultorio, yo el mío. Entonces yo, entre paciente y paciente,
que cada paciente es 1 hora, 1 hora y cuarto, yo quedo con la cabeza así, entre paciente y paciente, quiero relajar, entraba Guillermo, me decía, Mónica, quiero hacerte una preguntita. Yo decía, pero Guillermo, una preguntita no te la puedo, porque la preguntita era acerca de un paciente de él. Entonces yo, para hablar de ese paciente, que tengo un pacientito que no duerme, pero imagínate que tenés que saber quién es el paciente, cuántos años tiene, cuánto hace que no duerme, qué otros síntomas tiene. Sí, tengo que hacer una consulta. Digo, mirá, Guillermo, yo necesito hablar un poquito más y ya tengo el otro paciente. Pero suponte que Guillermo diga, pero no ves, Mónica, entonces claro, vos hablas con... Y ahora cuando me tenés que hablar... Bueno, entonces Guillermo se levanta, sale, cierra la puerta con un cierto golpecito y yo me quedo, eso era 9 de la mañana, ¿no? Y yo entonces estoy todo el día ahí. Pero ¿cómo es posible? No se da cuenta Guillermo que yo estoy trabajando. Viene, me pregunta, estamos en casa a la tarde, ¿por qué no me pregunta eso a la tarde? Y sigo, ¿no? Eso fue 9 de la mañana. Y me concentro en lo que el paciente dice cuando se va otra. Y 12 del mediodía, y 2 de la tarde, está como el que fue a buscar jornalero. Y 6 de la tarde, y 9. Y cuando es las 9 de la noche, que nos sentamos a comer, Guillermo me dice, hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Y cómo querés que esté? Re mal, re triste. Y Guillermo me dice, ¿de qué? Porque imagínense que para un hombre, 9 de la mañana, 9 de la noche, te pasó toda la vida. Entonces, ¿de qué? ¿Y no te acordás lo que pasó esta mañana cuando fuiste a mi consultorio? No me acuerdo. Y bueno, entonces, ¿qué era? No, que eso pasó a las 9 de la mañana. Entonces yo le digo, Guillermo, vos te fuiste y me dijiste, bueno, Mónica, pero eso pasó a las 9 de la mañana. Claro, pero yo lo rumié, lo murmuré con mi mente las 12 horas. Entonces, esa es la característica del pensamiento en la tristeza. Hay algo que uno vivió tristemente en el pasado. Ustedes saben que hace poco atendí a una paciente que estábamos hablando de un tema y yo le tuve que preguntar, ubicame un poquito, esto que me estás hablando, vos me estás hablando de lo que vos me contaste que pasó hace 12 años cuando vos estabas trabajando en tal lugar. Y ella me dice, sí. Y yo le digo, pero date cuenta que cuando lo contás, estás tan triste como hace 12 años. Quiere decir que, con lo cual está significando que ella viene rumiando ese tema todo ese tiempo. Entonces, una pérdida. Está bien, tu familia estaba constituida, hubo una situación, tu hijo se fue a vivir solo, se recibió, empezó a trabajar, no sé, se casó, y uno queda, ay, mira, ay, qué triste, ay, quedo sola, ay, mira, y mi esposo que no me habla, y uno queda rumiando, murmurando. Fíjense lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Qué hacía? Tomaba lo que no había agua, no se habían acordado que habían cruzado el mar hacía 3 días, no había, después era el maná, después se cansaron del maná, murmuraron, las codornices, después se quedó así. Entonces, la murmuración es lo mismo, pero pensándolo, sería de la abundancia del corazón, habla la boca. Por eso el quejoso, generalmente una persona que adentro está mucho tiempo pensando lo negativo y después termina hablando así. Fíjense que si ustedes buscan el Salmo 1, lo vamos a buscar, Salmo 1, y me gustaría que alguna lo lea. Salmo 1, 2. ¿Quién lo decide leer? Yo lo tengo. Bueno, Paulina. Salmo 1, 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Fíjense, la palabra medita es la misma palabra que rumiar. Lo que pasa es que en vez de estar meditando o rumiando o adentro tuyo murmurando lo negativo, el daño, el perjuicio, ¿vos qué haces? Acá, según lo que dice acá, bueno, ¿con qué meditas? La ley de Jehová, una persona que vos y yo, ¿qué propuesta tenemos? Bueno, a ver, leamos la Biblia, estudiémosla, escudriñémosla y podamos colocar también en nuestra mente, confrontar
esos pensamientos de rumiación con, bueno, la palabra de Dios. Voy a ir primero entonces, la rumiación es un monólogo interno de la tristeza. Y voy a ir a otro versículo más que está en Números capítulo 13. Esto también es muy conocido. Ahí ya estaban por cruzar el Jordán, ya habían cruzado el Jordán, y Josué, Moisés, Jehová habla a Moisés, y Moisés manda un representante de cada tribu a que miren la tierra que iban a conquistar. Dios ya se las había dado. Era promesa de Dios. Va un representante de cada tierra. Y esto lo sabemos muy bien. Se los voy a leer a los versículos. 13:18. ¿Qué le dice Moisés? Vayan y observen la tierra como es. Volvieron, fíjense, en el 26, dieron la información a ellos y a toda la congregación. En el 32, y hablaron mal. ¿Qué dijeron? Hay gigantes, son poderosos, son terribles. Bien, pero hubo dos personas que se llamaron Caleb y que se llamó Josué, que dijeron esto. Eso está en el 14:8, en el 14:7 dice, es tierra en gran manera buena. 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Fíjense, chicas, esto, lo escribo también en el libro. Acá hay 12 personas que están mirando lo mismo. Moisés le dijo, vayan y observen. Hubo 10 que miraron lo negativo. Es decir, poderosos, militares, gigantes, y vinieron con eso. Y abrumaron a todo el pueblo. Pero hubo 2 que miraron la abundancia de la tierra y el poder de Dios. Segundo tipo de pensamiento en la tristeza, se llama filtro mental negativo. ¿Cómo mirás cuando mirás? Porque a veces las cosas no son como son, sino como uno las mira. Entonces yo me quedo con el filtro mental negativo. Entonces hay una pérdida. Ejemplo, se rompe algo en mi casa. Yo siempre digo, hay una esquina en la pared que está húmeda. Entonces la pared está húmeda, qué húmeda que está la pared está húmeda. Y claro, eso me amarga. ¿Por qué? Porque en este momento quizá no tengo plata para ordenar o para esa pared. Ahora, yo no miro toda la otra parte de la casa que no está húmeda. Bien. Entonces mi esposo dice, bueno, dale, Mónica, para que deje de estar con la murmuración y la queja de la pared, vamos a hacer un esfuerzo, sacamos un crédito, 12 cuotas, bueno, entonces vamos a la humedad del rincón. Terminada la humedad, ¿qué pasa? Ay, mira, Guillermo. Guillermo siempre me dice, no mire para arriba, no mire más para abajo, no mire más. Mira esa puerta, la puerta está aquí. Bueno, entonces digo, filtro mental negativo. Uno queda con aquello que no hay. Lo mismo pasa cuando observamos a las personas, sea tu esposo, sean tus hijos, sea tu nuera, sea tu yerno, sean tus jefes, sean los directivos de la institución donde está, sean tus ancianos, sea tu iglesia, sea tu pastor, vos podés observar lo que no hay o, como enseña Filipenses, lo digno de ser amado. Entonces, o mirá lo digno de ser amado, qué sé yo, encontrás una sola cosa y bueno, dale con esa, y todos los días agradecé a Dios por esa. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de ser amado. ¿Por qué? Porque los pensamientos en la tristeza son el filtro mental negativo, me quedo con lo que no hay, me quedo con lo que perdí, me quedo con lo que falta, me quedo con la situación desagradable, me quedo con eso, miro solamente eso. Ahora yo digo, un día alguien te ofendió. Bueno, ok, te puede pasar. Pero yo digo, ¿vos te ponés a fijar las veces que esa persona no te ofendió?
o en ese mismo día la cantidad de gente que no te ofendió. No, uno que mira, ay, el que me ofendió, y vengo triste y amarga, ay, qué triste que estoy. Los otros días hablé con mi hija Marianela y le decía, uy, Marian, vos sabés que me bajoneé, me amargué por tal cosa. Bueno, pero justo me quedé y hice el ejercicio, ¿no? Bueno, Mónica, eso te hizo mal, pero ¿por qué no miraste las otras cosas que estuvieron bien en esa misma situación? Y uno entonces va recuperando el ánimo. ¿Por qué? Porque la tristeza tiene una forma de hablar que se llama filtro, una forma de mirar. Moisés dijo, observen. Ok, observaron. Pero ¿qué pasa? 10 observaron lo terrible, lo malo, lo negativo, y así volvieron. Y generaron eso. ¿O no te pasa que como venís vos, se genera todo un clima en tu casa? Estás chinchuda, estás malhumorada, estás triste. ¿Y qué te pasa? No, nada. Pero bueno, entonces decíselo a tu cara, porque tu cara está diciendo otra cosa. Y así se genera todo un ambiente negativo. Entonces digo, pero hay dos que vieron. ¿Qué vieron? Bueno, vieron la abundancia, la abundancia de la tierra. ¿Y qué vieron? Vieron a Dios y vieron el poder de Dios. Entonces, con esto ya termino. ¿Cómo trabajamos nuestros pensamientos? Y por supuesto, primero nos tenemos que dar cuenta que pensamos todo el tiempo, que el pensamiento es automático. Lo dijo Jesús en Marcos 7, siempre lo cuento, cuando dice, ¿qué es lo que contamina al hombre? No es lo que entra, es lo que sale. Y cuando pone 2 puntos en lo que sale, lo primero que sale es pensamientos automáticos, que en el original significa dialogismo, diálogo interno, esto que vos te decís a vos misma. Entonces, si algo te pasa y te pone triste, si vos empezás a rumiar, ay, estoy triste, pero mirá qué triste que estoy, no tendría que estar triste, si lloro todos los días, si todos los días leo la... Entonces, no, bueno, si algo te pasó que te hizo mal, probablemente vas a estar triste. Si vos tenés una pérdida importante y venís contenta, saltando de alegría, yo te digo, andate a un psiquiatra, porque sinceramente la emoción no es coherente con la pérdida. Si alguien te ofendió de una manera brusca y te dijo algo que vos no te lo merecés y te pones triste, bueno, a ver, es coherente con lo que pasó. Ahora, el punto es que uno empiece a darse manija con esa tristeza. Y qué triste que estoy, mira cómo estoy, a pesar de todo, estoy así triste, ¿no? Bueno, ahí ya es rumiar. Ahí tenemos que aprender a colocar un stop. Ahí se me viene una palabra que aprendí hace poco, porque quiero ser fiel a muchas que me están escuchando por acá, que saben que hace poco aprendí bien el significado de esta palabra, cuando en Tito se nombra tantas veces la palabra prudente. Le dice a los ancianos ser prudentes, a las ancianas ser prudentes, a los jóvenes ser prudentes. El original griego de la palabra es una palabra que, la voy a mencionar, es sofron. No sé mucho, chicas, algo que busco como buscan ustedes para escudriñar las escrituras, pero el tema es que esta parte from, que se remite siempre en el original a frontales, a entendimiento, a pensamiento, a mente. Cuando dice prudente, es una persona que sabe frenar la mente y los pensamientos, por eso termina siendo prudente. Entonces, porque cuando vos frenás tus pensamientos, frenás tus emociones, frenás tus conductas también. Entonces, escuchémonos. ¿Qué estoy diciendo? Dale, que estoy rumiando que Guillermo hoy se fue, que cerró la puerta, que me dejó plantada, que me viene a preguntar en más. Bueno, no, Mónica, pará, corta con eso. Estás murmurando como el pueblo de Israel. Te estás quejando de tu hijo, algo que no te gusta. Y cada vez que lo ves, ¿qué le decís? Y lo que no te gusta. Pero te dije que no hagas esto, que cómo. Y todos los encuentros son para lo mismo y lo mismo. Bueno, anotate en la heladera 2 cosas de tu hijo que sean lindas, y cuando venga, primero mirá la heladera y decir, ay, qué lindo que sos, ay, mirá qué amable que sos, cualquier cosa, y bueno, y después larga con lo otro o no. Pero el filtro mental negativo, la pregunta es, ¿qué aspectos positivos estamos ignorando o neutros que no tenemos en cuenta? Y la rumiación, la necesidad de la prudencia, del sofron, de frenar prudentemente el pensamiento para que no nos termine potenciando la tristeza. Entonces, chicas,
Por eso es tan importante conocer qué pensamos, que tenemos pensamientos automáticos, y para nosotros que somos cristianas, algo tan importante que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como la Biblia lo dice, es viva y eficaz. Y eficaz dice, tiene poder para producir frutos. Tiene poder para... Entonces, cuando vos te nombrás una palabra de Dios para confrontar tus pensamientos, eso tiene poder. Por eso animo a todas las mujeres, no las conozco, algunas sí, otras no, ni las veo porque veo muy pocas, pero las animo a que si un día se encontraron personalmente con Cristo y lo aceptaron como Señor y Salvador, vivan como el cántico de los ángeles en Lucas, ¿no? Dice, os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Vivan con Cristo, vivamos, no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Acerquémonos a Él, desarrollemos vida cristiana, leamos la Biblia, oremos, desarrollemos hábitos espirituales que nos permitan tener en la mente esto, ¿no? La ley de Jehová de día y de noche, que nos permita que, mirá lo que estoy pensando. Bueno, a ver, tengo tal texto. Si no lo tengo, ¿qué hago? Voy en el colectivo, me aparecen los pensamientos negativos, y digo, no, ¿cuál era el texto que tenía que repetir acá? Bueno, cualquiera, este de hoy. Nos gozaremos, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Por eso lo di para el principio. Bueno, puede ser un buen texto, memorizarlo, tenerlo en cuenta. Así que te animo, mi hermana. Y si cualquier persona que está escuchando, porque uno no sabe quién escucha, quizá te invitaron a escuchar, quien te haya invitado te quiere mucho. ¿Por qué? No porque me va a escuchar a mí, sino porque iba a escuchar justamente de este libro, de la Biblia, de la Palabra de Dios. El comienzo de toda transformación de nuestro pensamiento, de nuestras emociones y de nuestras conductas está a los pies de la cruz de Cristo, reconociendo que somos pecadores, que Dios nos ama de tal manera que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para eso, ¿qué hace falta? Arrepentimiento y fe. Señor, sí, reconozco que soy pecador, confieso mi pecado, tengo fe en ti y te pido perdón. No hace falta religión, rituales, religiosidad, hace falta fe en la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Así que, mi querida hermana, quien sea que me esté escuchando, te animo a la vida cristiana genuina, vida cristiana de hábito piadoso, de hábito de oración, de hábito de lectura, de decir, Señor, quiero pensar como vos me enseñás que piense. Es un proceso, es paulatino, pero es posible porque la Biblia lo enseña y porque la palabra tiene poder. Y si la que me está escuchando no ha iniciado este proceso todavía, acérquese a Dios a través de la obra de Jesucristo. Pida perdón y te desafío a esta nueva vida en Cristo, que es una vida donde no nos sucede tristeza, vuelvo a repetirlo, sino donde tenemos recursos poderosos para poder enfrentarlos de una manera diferente. Que Dios te bendiga con esta palabra, que la aplique a tu vida, que la aplique a la mía para la gloria de su nombre.